También junto con el enlace de la grabación os pasaré la presentación y de nuevo os enviaré los modelos de autorizaciones que veremos en la sesión de hoy. Bueno, pues os voy a compartir la presentación que tenemos. Me confirmáis por fin cuando la estéis viendo si se ve de forma correcta. Ahora sí. Sí. Perfecto. Sara, no te escuchamos, estás silenciada. Ay, gracias. No sé por qué se había puesto en silenciado. Bueno, pues lo dicho, agradeceros vuestro tiempo y durante la sesión de hoy lo que vamos a ver son los depósitos y las autorizaciones de vuestros alumnos asignados en esta convocatoria. ¿Vale? En la sesión de hoy también me acompaña nuestra compañera Rubí, que ella es coordinadora más centrada en la parte de los trabajos finales de grado y bueno, la cual también agradezco su presencia y Rubí, cualquier cosa, cualquier matiz que quieras hacer, bueno, pues puedes interrumpirme sin problema, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues aquí tenemos los puntos que vamos a ver durante la sesión de hoy. Parece que son muchos, pero bueno, veréis que poco a poco vamos a ir entendiendo mejor todo el proceso de los depósitos, que bueno, estamos ya al final de la asignatura y bueno, pues también se va notando, ¿no? Ese nerviosismo por esta recta final. Entonces, bueno, no os preocupéis porque cualquier incidencia, cualquier consulta que os surja, lo iremos viendo y lo importante es que podamos reaccionar a tiempo porque también, bueno, pues tenemos las deseadas vacaciones de agosto también a las puertas, entonces van a ser unas fechas un tanto ajustadas, ¿vale? Por ello, no dudéis ante cualquier consulta que tengáis, pues cuanto antes comentárnosla y lo vemos. Vamos a comenzar viendo algunas cuestiones generales, ¿no? A día de hoy, vuestros alumnos ya han hecho el predepósito o también conocido como entrega final de ordinaria, ¿vale? Como fecha límite, estos alumnos tenían el día 2. A ver, es que me lo está tapando. Perdón, el 4 de julio. Es decir, en principio todos vuestros alumnos ya han tenido que hacer entrega de ese predepósito, ¿vale? Vosotros lo que tendréis que hacer es, semejante a las anteriores entregas que habéis tenido, le tendréis que dar el feedback una vez corregido. Es decir, esta vez le tendréis que decir además si su trabajo final de estudios está apto para ser depositado. ¿Vale? Todo ello tendréis que notificárselo de forma clara y precisa a través del correo del campus y también evaluando la calificación de la tarea de predepósito o entrega final. Aunque el plazo ya venció, puede que haya algún alumno que lo haya entregado más tarde, ¿vale? Este depósito no se cierra, como luego veremos qué sucede con el depósito oficial. Para estos alumnos, recordad que su trabajo tiene que estar ya completo. Sí que le vamos a permitir pues, alguna pequeña modificación o alguna pequeña corrección menor antes de ese depósito. Si por el contrario vuestro estudiante necesita hacer grandes cambios, en ese lugar le emplazaréis a la convocatoria extraordinaria o en el supuesto de que ya os encontréis en septiembre la convocatoria extraordinaria y ese predepósito de extraordinaria que os entregue no esté correcto, entonces tendréis que indicarle que deberá rematricular la asignatura en la siguiente convocatoria del estudio. El depósito oficial. Como fecha límite, vuestros alumnos tienen hasta el 16 de julio para hacer este depósito oficial. Es decir, ya habrán recibido vuestro OK al predepósito que hicieron, sin correcciones o con esas pequeñas correcciones que les indicasteis y antes de las 23:59 hora española, ¿vale? Esto también tenerlo en cuenta ya que es muy importante. Si tenéis alumnos que se encuentran en otra franja horaria, recordárselo para que hagan la adaptación del horario y que no tengan problemas, porque a partir de esta hora el depósito oficial se cerrará, ¿vale? En este caso hay que tener en cuenta que es una entrega con un plazo fijo e inamovible. Después de Perdona, esta fecha, perdona, la Sara. plataforma... Poner ¿Sí?
Poned, Ah, y esto lo Adrián, ¿no? publicáis, poned hora de la península y Baleares, ¿vale? Porque da la casualidad que yo tengo una alumna de Canarias y con estas cosas sabéis que los canarios son muy sensibles con los godos. Vale, sí, sí, me lo anoto. Gracias por tu apreciación. Bien. Pues sí, sí, correcto. Entonces, sería hora de la península, ¿vale? Bueno, súper importante de cara al depósito. Pequeñas recomendaciones importantes. El archivo que vayáis a subir de autorización, bueno, revisadlo, ¿vale? Porque sé que guardamos en nuestro equipo diferentes documentos y sin querer podemos equivocarnos o de alumno o tipo de archivo o incluso subir el propio trabajo del estudiante en vez de vuestra autorización. Por eso no cuesta nada, una vez que quede cargado, descargarlo y chequear que ha quedado correcto. Aseguraros de que el porcentaje de Turnitin, de Es, similitud, no dis- debe superar el 29%. una Aquí quería cosa, hacer, perdona. sí, eh, ¿Has dicho el archivo de autorización? ¿Ese se le sube al alumno? sí, lo vamos a subir en la plataforma. Más adelante os Lo enseño. vas a explicar, ¿no? Sí, os Vale, enseño vale. en qué apartado. Simplemente, bueno, pues unas pinceladas generales que voy a Sí. repetir porque me parecen como aspectos fundamentales que hay que tenerlo en cuenta. Luego veremos también los plazos que veía que lo preguntabais en el chat. Sobre Turnitin, que pensaba que era la pregunta que me ibas a hacer, y es que recientemente, no sé si habéis pasado ya Turnitin en estos predepósitos o bueno, la tercera entrega quizás no salía, pero Turnitin ha incorporado un nuevo aviso. Vale, aquí os voy a compartir pantalla para que todos lo veamos y si os ha tocado para tranquilizaros que no es nada alarmante, pero que sepamos en qué nos afecta. El mensaje del poema. Eso es. Vale, es que como están llegando muchas consultas, igual también lo incluyo en el correo, ¿vale? Para que un poco eso, transmitiros esa Sara, tranquilidad. No sé si Sara y estáis viendo todos. mi Turnitin ahora. Sí, sí, estamos viendo. Sí, Sara y todos, sí, se buenos ve días. bien, Sara. Sí, correcto. Sí, creo que alguien iba a hacer una Sí, consulta. sí, yo, Gustavo. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, gracias. Sara, una consulta. He tenido alguna situación con estudiantes en particular donde el porcentaje de Turnitin se ha mantenido supremamente alto, ¿sí? Durante digamos que todas las ejecuciones y revisiones que he realizado. El estudiante me sigue argumentando que todo es construcción propia. Inclusive estuvimos mirando hasta los resultados, el diagnóstico que emite plataforma y demás. Y que no, y que no, y que no, que es el programa. Y yo, pues que como se lo he evaluado a usted, como lo he corrido con su trabajo, lo he corrido con el resto. No he hecho ninguna modificación, no he hecho ningún ajuste, ¿sí? Y no es subjetivo, no es que yo diga, a mí me parece que el porcentaje debía ponerlo alto, debería ponerlo bajo, es el que está generando su trabajo. Entonces, si llegamos ya a una etapa final donde efectivamente el trabajo no se baja o no se ajusta al porcentaje establecido, al rango establecido, ese es un impedimento para autorizar la entrega, ¿cierto? Así Bien. es, luego veremos los motivos para rechazar un depósito, ¿vale? Pero tendréis, una vez recibido el depósito, tendréis dos opciones, o aceptarlo, autorizarlo o rechazarlo. Entonces, se supone que hasta ahora les habéis dado indicaciones, les habéis ido guiando en ese porcentaje y además Turnitin te da la información de la fuente de origen principal. Si tenéis la certeza que no es el propio trabajo del estudiante de unir y aún así sigue saliendo alto, bueno, pues Turnitin como veréis, es una muy buena herramienta para tema de detección del plagio y bueno, pues en ese caso el motivo por el que no podrías autorizar ese depósito sería por el elevado Turnitin. Hay que pensar también que una vez que autoricéis el alumno de cara al tribunal, bueno, pues los miembros del tribunal van a coger ese depósito y también lo van a pasar por Turnitin. Entonces les sorprendería muchísimo haber recibido un alumno de cara a defender con un Turnitin tan elevado, ¿vale? O sea, al final
no es la palabra del alumno contra la tuya, sino la palabra del alumno contra la prueba objetiva que te está dando Turnitin con las fuentes de información de donde te dice. En ese caso, no sé si le has facilitado el archivo de Turnitin al alumno para que vea dónde tiene que identificar las fuentes que está proporcionando para que trate de mejorarlo. Sí, y algo más, Sara, nosotros cargamos algo de Turnitin, ese reporte lo cargamos también con No, autorización o el no. reporte de Turnitin ese simplemente es para vosotros. Aquí lo que haríamos sería cargar el archivo en Turnitin y nos quedamos con la cifra del porcentaje. Luego en la autorización simplemente tendréis que indicar la cifra y como mucho aquellos matices, aquellas observaciones si es que habéis excluido alguna fuente o si es que el trabajo del alumno se subió como depósito y por eso refleja tanta coincidencia con UNIR. ¿Vale? Pero en principio solo la cifra. A veces también puede ser porque, por ejemplo, si el alumno tiene mucha bibliografía que está citada como en otros lados, pues también se puede quitar, por ejemplo, la bibliografía y volver a pasar el trabajo. Eso es, pero Puede hay que tener en cuenta que la bibliografía forma parte del trabajo del estudiante, es decir, le estamos permitiendo un 29%, que es una cifra bastante alta, para precisamente poder cubrir parte de esa bibliografía y otros fragmentos que el alumno haya copiado. Pero ahí está el trabajo del alumno en personalizar toda esa información y exponerla bajo sus propias palabras, ¿no? No simplemente copiando y pegando. Como habréis visto, en las primeras entregas de Turnitin el porcentaje era muy alto porque compartíamos un guión común, pero poco a poco ese porcentaje de esos casos tan llamativos, según ha avanzado y ha crecido el trabajo del alumno, ha ido disminuyendo. Y algo más, hay algunos estudiantes, una tal vez que me dijo, yo no lo voy a entregar para esta fecha, voy a dejarlo para septiembre. Chema creo que tiene el micrófono Y puesto y estoy no. intentando silenciar, pero no me salía la opción de ver los participantes. No sé si alguien tiene el micro activado Es, porque está cogiendo el Sí, ruido de fondo. es Vale, ya solo está. que, ya. Entonces me Sí, dice, no, yo la verdad es que dulsaldana@gmail. no tengo no tengo los recursos para, Dulsaldana. hay otro bien. Dulce también tiene el micrófono puesto. Dulce, estamos escuchando todos dulsaldana@gmail.com. tu correo Dulce, electrónico. ¿puedes No sé cerrar si... Sí, gracias. el micrófono? Dulce, qué pena, Hasta puede luego. cerrar el micrófono. Es que escuchamos toda la descripción de su correo. Entonces, Sara, como le decía, la estudiante me dice, no tengo los recursos para pagar mis trámites de grado, entonces no tengo interés en subirlo en esta fecha, voy a esperarme a septiembre. O sea, el alumno lo que está decidiendo es saltarse el paso de la convocatoria ordinaria e ir a extraordinaria. O sea, puede ir trabajando y una vez que lo tenga, hacer el predepósito de extraordinaria y finalmente depositar en ordinaria. No habría ningún problema si él cree o considera que necesita pues, un margen de tiempo superior. Y sobre eso nosotros hacemos un registro en plataforma o algo así para que nos quede que fue Se entiende decisión. que si el alumno va a extraordinaria, no va a hacer entrega de predepósito de ordinaria, ni mucho menos de depósito de ordinaria, porque no ha obtenido el OK en el predepósito. ¿Vale? Directamente saltaría esa tarea y iría directamente a extraordinaria. Otra cosa es que quiera aprovechar la entrega del predepósito para seguir avanzando, porque así lo hayáis acordado entre vosotros, como tenerlo como una cuarta entrega antes del depósito de extraordinaria, pero siempre y cuando ya lo hayáis comentado y ambos estéis de acuerdo, ¿vale? Listo, Sara, listo. Esta era mi intervención. Muchas gracias por el espacio y por la respuesta. Nada, gracias a ti. Bueno, pues centrándonos en Turnitin, este es el nuevo aviso que sale, ¿vale? Sobre todo, lo principal, siempre nos vamos a fijar en el porcentaje. Si estamos por debajo del 29%, este mensaje no nos afectaría en absoluto. Otra cosa es cuando ya sí que tengamos un porcentaje superior al 29%. Aquí tengo un caso que casualmente, bueno, está en el 30%, pero se pasa por muy poquito, pero aún así aquí sí que debemos decirle al alumno
En el mismo sentido que trabajábamos antes, ¿no? Que tiene que mejorar su trabajo para disminuir el porcentaje. Es un nuevo aviso que nos indica a Turnitin que está detectando que hay partes como pueden ser tablas o poemas que el alumno puede estar copiando. Como tal, no nos lo está incluyendo dentro del informe con la fuente de origen, pero sí que hay indicios de que se ha copiado y pegado ese apartado. Entonces, simplemente se lo comentáis al alumno, pero dentro del propio informe no le va a aparecer el reflejo del punto o de la Right. página en el que se encuentra. No problem, Chick. Es We will que, try to get another one day. Ángel, It was también very helpful. te sale el micro. Ángel Alberola. Yo quería solamente comentar que a mí me salió, por ejemplo, este signo, bueno, 2 veces. En un caso cuando me equivoqué y volví a repetir, a enviar el mismo trabajo casi, bueno, en media hora, en 1 hora, porque quería enviar otro y no me di cuenta. Entonces, en el primero, no, que era el mismo documento, no salía y en el segundo sí. Yo entiendo que lo puedo desestimar, entonces, ¿no? Porque el primero lo cargaste como depósito. No, Puede no, ser. es decir, lo cargué en Turnitin como igual, todos iguales, como el depósito, bueno, Nada. la entrega final. Sin problema. Además, en ese caso, como comentabas, ya tienes la seguridad de que has sido tú misma la que recientemente lo había subido. Yo creo que es también pues, un aviso, una notificación que nos hace de que no hay un desarrollo mucho mayor incorporado dentro del propio informe, pero es como una pequeña alerta. Entonces, vamos a seguir como hasta ahora en Turnitin. Nos vamos a centrar en el porcentaje y si está por encima, tenga este signo, este aviso o no, tendrá que trabajar por mejorarlo. Y si está por debajo, bueno, pues no nos afectaría el nuevo aviso que Turnitin muestra, ¿vale? Simplemente lo decía a modo comentario porque me parecía interesante que lo viéramos aquí y bueno, si aún así os sigue apareciendo alguna otra consulta sobre Turnitin, me decís y lo vemos juntos, que como sabéis, bueno, pues hay muchas casuísticas y seguiremos aprendiendo poco a poco. A mí me pasó con el aviso este, que me salió, pero pues lo había subido en PDF. Luego lo subí en Word, me pasó con 2 trabajos. Y al subirlo en PDF se me quitó el aviso. Ya no me salió. La segunda vez que La subiste, segunda vez ya no me se te salió. quitó. Sí, entonces Vale. pensé que era un problema de formato. Por eso Ujú. me había reído con lo del poema. O sea, es que no, la verdad que... Y el mensaje de decir que no queda muy claro, ¿eh? También lo consulté con otro coordinador de TFM de otra facultad. Digo, bueno, para asegurarme que yo estoy transmitiendo tranquilidad, pero también quiero tener yo esa tranquilidad, ¿no? De que es correcto. Entonces, nada, tranquilos porque seguimos como hasta ahora con el maravilloso mundo de Turnitin. Sí, Sara, igual que Miguel pregunta en el chat, eh, los algunos están preguntando después de hacer el predepósito si tienen que hacer alguna cosa más. Yo les estoy diciendo que se envíen las instrucciones porque tienen que depositar, tienen que hacer, ¿no? Entonces, aquí Miguel pregunta también si la última versión del trabajo se carga como depósito como predepósito. O sea, vosotros a día de hoy habréis recibido los predepósitos de los alumnos, ¿no? ¿Correcto? ¿Mm? Ese es el borrador final, por así decirlo, que vosotros tendréis que decir, está ok, Ok, súbelo sí. tal cual a depósito porque está perfecto, o tienes que hacer unos pequeños cambios, entonces haz estos cambios y súbelo a depósito, o tienes muchísimos cambios que con los plazos tan ajustados que tenemos de cara al depósito no te da tiempo y entonces tendrías que ir a extraordinaria, ¿vale? El alumno que ha hecho el predepósito y en condiciones normales es un trabajo aceptable, tiene que esperar a recibir vuestro feedback, que seguramente sea un ok, ¿no? Un feedback positivo para hacer la carga de ese depósito oficial que ya está activa, es decir, tiene la fecha límite el 16 de julio, pero si esta noche vosotros le dais el ok a un alumno y le decís el trabajo está correcto, súbelo a depósito, o el trabajo está correcto, pero cuidado, porque en el título has incluido palabras erróneas. Modifícalo y una vez modificado lo subes a depósito. Sí que vosotros también, cuando lo chequeéis el depósito, vais a descargar, o sea, vosotros vais a recibir el trabajo del alumno y vais a devolver una autorización. Ese trabajo que recibáis, si os acordáis que al alumno le has dicho revisa el título,
echarle un vistazo, ¿vale? Para aseguraros de que la corrección que ha hecho, bueno, pues que es la adecuada. No vaya a ser que se haya equivocado de archivo y os haya subido la versión incorrecta. Por eso siempre hablamos de pequeños cambios de cara al depósito. Si un alumno tuviera el predepósito en condiciones no aceptables, de cara al depósito, es que es prácticamente imposible que pueda mejorarlo para que al alumno le dé tiempo a mejorarlo, vosotros revisarlo, devolverle el ok y que el alumno haga la carga de ese nuevo archivo. Gracias, Sara. Nada. Sara, Sí. buenas tardes. Mira, en el correo que nos mandabas ayer decías que, bueno, si el predepósito está perfecto, yo le digo al alumno, mira, ya está perfecto, lo puedes depositar. Ujú. Pero si el predepósito tenía esos pequeños errores de muchas veces de maquetación porque se les ha movido una página, una foto ha quedado cortada, los números no están bien puestos, ha escrito en mayúscula el título cuando era en minúscula, todos esos pequeños detalles que son de maquetación, porque realmente no son de fondo, tú decías, bueno, le podéis decir que le dais el feedback de lo que tiene que corregir y le decís, oye, me lo vuelves a mandar, lo vuelvo a revisar y ya te autorizo el depósito. Esto es cierto, porque yo lo he hecho con el alumno y entonces, claro, entiendo que para que lo vuelva a presentar como predepósito, le he hecho el comentario y le he vuelto a reasignar la tarea. No sé si lo he hecho bien o mal. No sé si te va a volver a permitir evaluarla. En ese sentido, lo que podéis decirle es que lo envíe por correo. Es Ah, decir, vais a vale. recibir un predepósito, ahí le dais el feedback. A ver, también, o sea, tenéis que confiar en los alumnos de ciertas mejoras. Tú ya estás dando indicaciones, ¿no? Habrá aquellos más inseguros que quieran vuestra nueva revisión. O si son cambios muy simples, le decís, cámbialo y súbelo al depósito, ¿no? Si lo tiene que volver a enviar, yo creo que lo ideal es que os lo mande por correo, porque con las tareas, dependiendo de si el plazo del predepósito, hay unos títulos en los que se cierra, otros que deja unos días y otros que no se cierran. Entonces, claro, yo tendría que revisar aula por aula todos los estudios para ver cómo están. Pero bueno, que si el alumno tiene problemas para volver a cargarlo en predepósito, sin problema, os lo manda por email y ahí le dais el ok definitivo. O sea, tendrías en la calificación de la tarea las indicaciones de mejora, pero sí que es cierto que tu ok al depósito va a estar finalmente en ese correo que le des como respuesta. Vale, vale, vale. Es que ya te digo, acabo de repasar antes de intervenir lo que tú ponías en el mail, ¿sabes? Y Ujú. entonces, pues ayer dije, bueno, pues no sé, lo voy a reasignar a ver si es que es así. También barajé la otra posibilidad, pero bueno, decidí que esto era. Entonces, bueno, pues le diré que me lo mande al mail y ya ahí Sí, le también, digo. bueno, vosotros conocéis a vuestros alumnos y también hay que tener en cuenta que son momentos de muchos nerviosismos, están también con exámenes, entonces, para que evitarles posibles incidencias, pues bueno, si se lo facilitamos así, luego tened en cuenta que tendréis que estar atentos del correo para chequearlo de nuevo cuando os llegue y poderle dar ese ok. Vale, perfecto, pues ya está. Muchísimas gracias, Sara. Nada, a Simplemente ti. cuando dices las pequeñas modificaciones, yo creo que, no sé, todos los compañeros lo que entienden, yo había entendido, pues eso, pues lo típico, lo revisas, se ha movido un anexo, se ha cortado una foto, se ha cortado una tabla, te has equivocado en la numeración, esto va en minúscula. Creo que son esos pequeños detalles un poco de maquetación. Creo que te refieres a eso, ¿no? A Sí. un cambio profundo de un epígrafe, porque evidentemente ahí Hombre, no. grandes cambios no, pero imagínate, oye, se te ha olvidado el resumen en Sí, inglés, ¿no? sí, Pues al final es incluirlo. Bueno, sí. podría mandártelo para, oye, chequéame que la versión de inglés que está correcta. Pero, o sea, hay que pensar eso en los plazos que son tan justos que ciertas correcciones, además, ya contábamos que la tercera entrega ya se entendía que tenía que estar el 100% del trabajo. Ha ido mejorando hasta ahora. También tendremos alumnos que hayan hecho el sprint final, ¿no? Y que en las últimas entregas quieran correr. Entonces, bueno, para eso se va ajustando las fechas y las entregas desde el comienzo de la asignatura, pero vosotros conocéis mejor a vuestros alumnos y sabéis lo que podéis llegaros a encontrar. Y bueno, pues sobre todo ajustando a la fecha y tened en cuenta que si a un alumno le permitís que haga alguna modificación, contad con que necesitáis tiempo para que haga las modificaciones, os las envíe, vosotros lo chequeéis,
le devolváis el feedback de que está ok y que haga la subida del depósito oficial antes del 16 de julio. Vale, muy bien, muchísimas gracias, Sara. Nada, a ti, Begoña. De todas formas, cualquier caso así puntual que os llegue un poco más complejo y sobre todo próximo a la fecha, bueno, pues sobre todo nos informáis a nosotras y a Coordinación Académica y lo valoramos. Vale, como último punto de las recomendaciones importantes, acordaros los trabajos grupales que están en diferentes segmentos, ¿vale? Luego veremos cómo se gestionan de cara a la autorización, pero tenerlos también muy presentes para ubicar a todos los alumnos y que no se nos quede ninguno colgado. Em, bueno, aquí Perdona, comenzamos a ver, Sara, ¿a qué ¿sí? te refieres con segmentos? En diferentes enlaces de diferentes aulas. Por lo general, a los alumnos se les dice que pueden trabajar en grupo siempre y cuando estén dentro del mismo aula, pero tenemos excepciones que se autorizaron Ah, así desde vale. el inicio de alumnos que, por ejemplo, voy a usar MBA, que además creo que tendremos a varios directores, que pueden ser del segmento executive y otro del segmento joven. Entonces, Vale. esos alumnos estarán en diferentes aulas, pero forman grupo. Entonces ya veremos luego más adelante con la autorización cómo tendríamos que gestionarlos. Muchas Sara, gracias. Sí, veo que Sara, alguien levantó la mano. Sí, bueno, Sara, yo tengo una cuestión. Hay una pregunta de Miguel Flores que pregunta justamente de Turnitin y creo que es muy interesante eh, responder a esta pregunta porque porque, bueno, dice que si el trabajo final va como depósito en Turnitin. vosotros tenéis que volver a pasar, una vez que recibáis el depósito, ese depósito también lo subís a Turnitin, porque ya sabéis que los alumnos hacen cambios, ¿vale? Entonces vosotros tenéis que probar que el depósito que queda cargado por parte del alumno se corresponde con el feedback de Turnitin que vais a indicar en la autorización. Entonces no sirve que uséis el porcentaje de Turnitin que os habéis encontrado en el predepósito, porque si a ese alumno que le mandamos cambiar el título, de repente se le ha antojado incluir un párrafo muy bonito en alguna parte y ese párrafo es íntegro copiado, el porcentaje de Turnitin va a aumentar. ¿Vale? Por eso no nos podemos fiar y tenemos que asegurar que el depósito que nos da el alumno coincide en Turnitin con el porcentaje que estamos reportando en nuestra autorización. ¿Vale? Sería la última vez que ya pasemos Turnitin al trabajo del alumno. Sí, pero la pregunta está más enfocada en que si, o sea, que si se pone como Ah, depósito. no, No, pero nunca. vale, por eso era Nunca. bueno, era Perdón, que importante, estaba sí, yo sí, eso con era otro tema. importante. No, no, no. Pues sí, muy importante. Nunca como depósito, ¿vale? Ni aunque estemos en el depósito. ¿Por qué? Porque imaginaros que este alumno suspendiera su defensa. ¿Qué pasa? Que el año que viene, cuando vuelva a matricularse de su asignatura, nos aparecería que este trabajo ya se ha presentado anteriormente en UNIR, ¿vale? Así que sí, muchas gracias por la consulta. Entonces, entiendo que nunca hay que poner en Turnitin depósito. Eso es, nunca. Vale, entonces ahí Miguel Flores has puesto el último para la autorización, lo tuvimos como depósito. Cuidado con eso. Nunca como depósito, ¿vale? Esto no sé si creo que en su día lo tengo anotado de la formación de Turnitin, pero ni aunque estemos en el depósito, al menos en esta facultad, sí que me consta que igual otras facultades lo pueden subir como depósito o lo gestionan así, en nuestra facultad no lo subiremos como depósito. Ok, entendido. Perdona, que sé que lo has dicho antes. Este PDF luego nos lo pasas, ¿no? Sí, 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 os paso Vale, el PDF, la grabación y de nuevo los modelos de autorización que veremos. vale, vale. Todo el tema de autorización y todo eso es después del depósito. El predepósito es solo decirle nosotros apto y que lo haga. Eso es. Vale, La ok, autorización es vuestra última gestión con vale. el alumno, ¿vale? Hasta ahora habréis recibido ese predepósito, entonces ahora llega el momento de valorar estos predepósitos para decirle al alumno, puedes depositar. Además, justo, perdón, no sé si estoy compartiendo ahora la pantalla, me parece como que sí. Sí, Estás, sí. Vale. estás. Sí, Vale, el alumno os ha enviado los predepósitos, ¿no? Como en las anteriores entregas, en el apartado de tareas. Es como si fuera la entrega 4, ¿no? El predepósito. Ahora vosotros lo revisaréis y ya le tenéis que indicar al alumno, o sea, ya estamos
en esta última entrega de tarea y le dirás, no estás ok porque requiere grandes cambios tu trabajo. Lo que hablábamos antes, con los plazos tan justos no llegarías. Entonces el estudiante tendrá que esperar a la convocatoria extraordinaria o, si ya estuviéramos en extraordinaria, realizar la rematrícula. Si por el contrario está perfecto o con un pequeñísimo cambio, le decimos que ya lo tiene listo para el depósito. El alumno recibirá vuestro ok, bien por el correo, si es que ha gestionado alguna modificación y así lo habéis revisado, y en la calificación de la tarea de predepósito, y lo que hará será acceder a gestión de trabajo final para hacer el depósito oficial antes de la fecha límite de que se cierre, ¿vale? La fecha que comentábamos antes. Que ahí sucederá que vosotros tendréis que volver a revisar nuevamente el trabajo en la plataforma. Hasta ahora lo revisabais desde otro apartado diferente. Ahora se va a revisar desde el apartado gestión de trabajo final. Esto es muy importante, ¿vale? No lo vais a tener como las anteriores entregas 1, 2, 3 y predepósito. Este va a estar en el apartado gestión de trabajo final y dispondréis de un plazo máximo de 3 días hábiles desde la fecha fin de depósito. Por ello, tendréis que autorizarlo si el documento está correcto, si el porcentaje de Turnitin es menor que un 29% y si ha aplicado las correcciones que vosotros le habéis indicado. Por el contrario, no podréis autorizarlo si deposita sin aprobación previa o el documento es incorrecto. Y aquí me anoto para incluir que tiene un Turnitin superior al 29%, que era lo que nos comentaba antes el compañero, ¿vale? Si recibís un predepósito con un Turnitin muy alto, no podríais autorizar al alumno y por lo tanto el alumno no tendría que hacer esa gestión. Las fechas las he dejado aquí para que tengáis las fechas personalizadas de vuestra convocatoria. Como decíamos antes, el 4 de julio los alumnos ya hicieron este predepósito. El depósito oficial de ordinaria tiene límite el 16 de julio. Si un alumno ya recibe vuestro ok y vosotros queréis ya o al día siguiente autorizarlo, también podéis, ¿vale? Os he dejado marcada la fecha límite de los 3 días que comentábamos antes para que todos nos centremos en el 21 de julio, ¿vale? Para el 21 de julio todos los depósitos de los alumnos a los que les habéis dado el ok tendrían que estar autorizados, ¿vale? O en el supuesto de que recibáis algún depósito de un alumno que no habéis autorizado, luego veremos cómo tendréis que proceder a rechazarlo. Pero no se puede quedar ninguno pendiente después del día 21 de julio. Si lo recibís el depósito y queréis autorizarlo al día siguiente, sin problema, ¿vale? No se os tiene que habilitar un plazo de corrección, sino que tenemos un plazo máximo. Para extraordinaria tenemos como predepósito el 2 de septiembre. Como veis también son fechas muy justas con las vacaciones, ¿vale? Por ello, si algún alumno os ha comentado que quiere ir a extraordinaria, lo ideal es que podáis cuanto antes empezar a organizar con el alumno lo que tiene que trabajar de cara al verano para que él a su vuelta, antes del 2 de septiembre como máximo, os haga entrega de este nuevo predepósito en extraordinaria. Y de nuevo repetiríamos el proceso. Vosotros tendréis tendréis que revisarlo, tendréis que devolverle el ok y el alumno tiene como fecha máxima de depósito el 17 de septiembre. De nuevo vosotros tendréis 3 días hábiles para esta corrección, hasta el 22 de septiembre. ¿Vale? Como veis son fechas también muy cercanas a finales de agosto, tanto la corrección de los depósitos de ordinaria como ese seguimiento y esa ayuda a los alumnos que van a ir al predepósito de extraordinaria porque es justo a la vuelta de vacaciones, ¿vale? Entonces, acordaros de estas fechas porque van a ser muy, muy importantes. Veo que hay manos levantadas. Sí, hola Sara, buenas tardes. ¿Sí me escuchas, Buenas. Sara? Sí, Sí. mira, mi duda es sobre sobre el 29%. Mira, si un alumno me marca 29%, pero le puedo aplicar, como son pequeños textos, o sea, no es un texto tan grande, son muy pequeñitos, le puedo aplicar el 1% y retirarle solo los del 1% para que baje. Eso es, sí, esa es otra de las Ah, opciones que correcto. vimos en la formación de Turnitin, pero porque se te había quedado en un 29%, ¿no? Sí.
Así Y tú es. quieres quitarle las coincidencias que son menores a un 1% porque sí que has encontrado que te aparecen muchas. Sí, así es. Vale, luego veremos en la autorización, este cambio que estás haciendo lo vas a tener que dejar indicado, porque si no el tribunal cuando lo cargue en Turnitin va a decir no, me ha dado un 10% y yo estoy viendo que aquí da un 29%, ¿vale? Cualquier explicación, cualquier cambio que hagamos tenemos que dejarlo justificado. Sí, muy bien. Muchas gracias. A ti, estoy viendo la pregunta de Alejandro. Corrección es subir el documento de liberación. Ahora vamos a ver cómo se gestionarían las correcciones dentro de la plataforma que tengo los pantallazos. Marcela, que veo que también tienes la mano levantada. Sí, Sara, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta y es en las autorizaciones, cuando nos piden pues como los datos de los estudiantes, que es el ID, correo, como ciudad y todo eso, normalmente cuando yo voy en la plataforma, esos datos me salen es como del líder del grupo, pero Sí, cuando voy a subir las autorizaciones de los otros estudiantes, esa información no me aparece, me toca pedírselas pues como a los estudiantes. ¿Hay alguna otra forma de yo poder visualizarlo? ¿O tengo que seguir haciendo el mismo proceso de preguntarle a ellos esos datos? Muchas gracias. No, con visualizarlo como tal, salvo que lo hayan puesto explícitamente en su solicitud inicial, que por lo general suele estar la del representante, no te va a aparecer. Pero bueno, si no, podéis mandarme un Teams pidiéndome esos datos y yo, bueno, pues en cuanto pueda os los intento mandar. Sobre todo si veis que hay algún alumno que no os responde, al final los alumnos tampoco le cuesta mucho daros los datos, ¿no? Pero si veis que no es fácil contactar con ese alumno, pedídmelos a mí porque yo sí que os los puedo conseguir y no me cuesta nada y os lo respondo o bien por Teams o bien por email, ¿vale? Pero que tampoco frene una autorización ese motivo, ¿vale? Porque se puede resolver así. Perfecto, Sara, muchas gracias. Vale, de todas formas, Marcela, te has adelantado que eso lo vamos a ver ahora. Lo digo por si hay algún nuevo que no se asuste de lo que estábamos hablando. Ah, ok, ok, disculpa. Sí, Nada, Sara, una sí. última consulta en la línea que ha comentado Alejandro. No solamente quitar aquello del 1%, tal como nos comentaste antes se estudia, incluso hasta el propio documento plantilla, Turnitin lo coge como que es una copia. Entonces, en algunos casos hay que quitar unas coincidencias que son relativas al propio documento universitario que lo utilizan cientos y miles de alumnos, porque eso Eso a es. Hay veces que puede dar pensar una que coincidencia un poco alta, de tal manera que, bueno, tengamos también en cuenta esos dos conceptos, el 1% por debajo y las coincidencias universitarias. eso es porque todos los trabajos tienen que basarse en base a un mismo guión, una misma estructura común para toda la universidad y ya no solo de nuestra facultad, o sea, también de otras facultades. Entonces, por ahí también el porcentaje de unir muchas veces nos lo marcaría también en alto. Vale, que no sé si las manos siguen levantadas o es que se Sí, habían... Sara, yo tengo una Sí. pregunta. Buenos días a todos. Em, ¿Qué pasa con el tema de extraordinarios? O sea, ahorita tú pones aquí fechas y demás. Yo tengo el caso de un equipo que por decisión propia pues se fue a extraordinario porque no alcanzó a hacer mayor avance más que hasta el avance 2, ¿no? Entonces, Ujú. em, O sea, no han sin hecho embargo, entrega 3 ni no, o sea, predepósito de hice- ordinaria. no, no, no. O sea, hicieron ellos entregas, pero hicieron hasta la entrega 3, pero la entrega 3 es como lo que corresponde a la entrega 2, es decir, van muy atrasados. Correcto, desde el inicio yo se los hice saber, etcétera. De hecho, en la última tutoría yo les dije, a ver, estamos en este momento, estas son las fechas, ustedes decidanlo, ustedes son el equipo, pero de mis perspectivas está, ellos lo decidieron, la verdad, muy bien, siguen trabajando. Mi pregunta es, ¿cuál es mi función en ese sentido? Porque ahorita entonces ya como todo les apura y todo les urge, entonces es y revísame, y entonces, Claro, a pero ver, hay que tener, espérame, ¿no? sí, hay que Me tener voy a en hacer un cuenta que no calendario es, sí, y vamos claro. poniendo orden, pero quisiera preguntarte justo cómo se maneja esto del extraordinario para también, ahora sí que no avanzaron y quieren que en agosto yo les resuelva todo, ¿no? Entonces, No, ¿cómo lo agosto, hay manejamos? que tener en cuenta que agosto no es, o sea, agosto es inhábil tanto para los alumnos como para los directores. O sea, Eso es. ¿Y no cómo se hay, maneja entonces el seguimiento extraordinario? claro, es que quizás ahí el error que han cometido es que han pausado entregas, ¿no? Y realmente,
no es que te exima de entregas, sino que estás tomando como unos plazos más amplios para hacer esas entregas. Tampoco para hacer un picoteo de entregas, que puede ser lo que te están haciendo, ¿no? Como un ir y venir de entregas, sino que tenéis que, o sea, tú cuando le hagas la revisión, céntrate en puntos generales que tenga que mejorar y decirle, bueno, una vez que ya tengáis todos los cambios hechos, me lo mandas, pero no a cuentagotas, no suelto o pizquita por pizquita, porque si no sería agotador y aparte tampoco disponemos de tiempo. Entonces, sobre todo de cara a irnos de vacaciones antes de agosto, tienes que dejarle muy claro cuáles son las mejoras que tienen que hacer de cara al predepósito de extraordinaria. Y luego tú ya en septiembre revisarlo e indicarles. Por eso también la extraordinaria es súper útil para aquellos alumnos que sí que tienen que hacer, o sea, que han ido también trabajando hasta ahora poco a poco, pero que tienen que hacer unos últimos cambios un poco más de peso, ¿no? Entonces, por eso van a extraordinaria para ganar como este margen de, al final, es que serían como 2 semanas más lo que les da la extraordinaria, no es mucho más tiempo. Ah, perfecto. Yo los cité la siguiente semana en tutoría, o sea, también para no dejarlos sueltos y más bien con Ujú. esto que me dices, los oriento para que ellos concluyan. Básicamente, pues les falta la mitad del proyecto. Entonces, Guau. sí, pero La mitad que sería como casi una segunda entrega, ¿eh? Es que ellos estamos, ellos sí, tienen el Red Projectum y ajá, ellos hasta ahorita van hasta Canvas propuesta de valor, es decir, apenas van a plantear su modelo, su nuevo modelo, etcétera. Entonces, yo sí fui muy clara en ese sentido con ellos, pero bueno, ya con lo que me dices, la siguiente semana yo lo reviso con ellos, planteamos como las fechas y que avancen, ¿vale? vale, Porque realmente perfecto. ellos hacen predepósito el 2 de septiembre. ¿El qué, perdona? El 2 de septiembre, ¿no? Por lo que tienes El aquí. 2 de septiembre Ajá. ellos tendrían que hacer el predepósito, entonces lo ideal es que tú antes de agosto le dejes las indicaciones claras Ujú, de sí, lo que correcto. tienen que mejorar, que cambiar para la entrega del 2 de septiembre, que debería estar ya al 100% casi en la previa entrega Sí, que tú seguro. revises a Sí, esa corrección, ¿vale? sí, Avísales también claro. un poco del porcentaje que llevan de trabajo frente a lo que implica una extraordinaria, que no es puedes ir más retrasado, sino que consigues un plazo extra de 2 semanas, pero Eso no es. para una diferencia tan increíble, ¿no? Sí, Bueno, la a ver realidad qué es que tal, es ¿eh? eso. Porque se han visto casos de todo tipo, así que bueno, Sí, gracias, Sara. nada, Di. Veo que también hay otra mano levantada. Hola, Sara, Muy Darío, buenas. ¿qué tal? Una consulta con la diapositiva anterior, si la puedes pasar. Sí, Tengo un caso de una alumna que necesita, que habló con su mentor para poder defender antes del 20 de julio, hacer su defensa por cuestiones profesionales en su empresa que le requieren el título. Ella ya entregó y yo ya le aprobé el predepósito, ya está aprobado, no hay que hacer modificaciones. Ahora ella perfecto. necesita seguir, hacer el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso para que ella pueda hacer el depósito? Si el Porque alumno como que no lo recibe, ve. Sí, mira aquí, en el punto 3, si recibe el OK, que tú ya le diste, ¿no? sí, ya le di El lo que hice. estudiante debe realizar el depósito oficial en el apartado Gestión de trabajo final, antes de la fecha límite. En tu caso, incluso que lo haga ya, para que tú, una vez que lo recibas, puedas darle este feedback con el autorizado antes de la fecha que tenemos prevista para las correcciones. O sea, esto sobre todo quien te puede ayudar es su mentor. O sea, el mentor le va a decir al Estoy en alumno contacto con cómo. él, pero no sé, no, él me dice que falta algo, pero no entiendo qué, porque yo no puedo subir ningún informe ahora, porque era solo el predepósito. Puede ser que estuviera cerrado, ¿eh? Porque el plazo del depósito oficial como tal no está abierto desde los inicios del curso, sino que se inicia en torno a la fecha posterior a los predepósitos, ¿vale? Entonces, seguramente, como la fecha del predepósito ya ha vencido, ya pueda cargarlo. Si no, me pasáis el nombre de la alumna que es y el mentor y lo veo yo con él. Vale, perfecto, muchas Pero gracias. en principio a día de hoy ya no debería de tener problema, puede acceder a gestión de trabajo final y cargar ahí el depósito para que tú en cuanto lo recibas lo cheques y con la autorización procedas a Claro, autorizárselo. porque yo veo que ella no lo subió porque cuando voy allí no tengo, nadie me lo ha hecho todavía, entonces Claro, no no. te aparece. Vale, vale, perfecto. Ya Yo me tengo quedó ya claro. alumnos que ya han depositado ARI, así que tiene que poder depositar ya. Claro, Ya dependiendo está del Sí, pero abierto. no sé máster, por porque qué sí que el hay mentor algunos me que No, tienen o escribe. sea, lo han plazos. hecho hoy, creo, o ayer. O sea, que el plazo se acaba de abrir para que puedan Ah, depositar. vale, vale, O vale, sea, que vale. está recién Entonces, abierto. Mm, le voy a decir que lo haga ahora mm. entonces.
Ujú. Sí, Vale, sí, eso Entonces, es. a día de hoy ya todos vuestros alumnos, siempre y cuando hayan recibido vuestro OK, eso es muy importante, pueden depositar, ¿vale? Está abierto para todos, o sea, no se abre a los que vosotros le digáis en el predepósito OK, sino que es una tarea más apta para todos los estudiantes. Sí que luego vosotros, por lo general, tendréis que entrar a autorizar a aquellos que les habéis dicho que pueden hacerlo, pero podéis encontraros con algunos alumnos que lo envíen a pesar de que hayáis dicho que no. Genial, muchas gracias. ¿A vosotros? Vale, bueno, pues entonces ya tenemos listas las fechas. Si os parece, voy avanzando y si queréis hacemos una recopilación de las dudas al final, porque creo que igual bastantes dudas pueden aclararse una vez que veamos los modelos y los últimos detalles que nos quedan, más que nada porque veo que también se está alargando un poquito la sesión, entonces no quiero robaros muchísimo tiempo, ¿vale? Sara, perdona, es que yo voy a tener que salir. Me gustaría preguntarte un caso que tengo con una alumna, porque yo cuando fui a pasar el filtro del Turnitin vi que el trabajo ya estaba subido. Entonces yo le pregunté que si lo había subido ella o algún conocido. Y me dijo que sí, que se lo había enviado a un conocido. Entonces tengo la sensación de que ese conocido lo había depositado, por lo tanto el porcentaje de Turnitin era mayor. Ahora mismo sigue apareciendo, pero como hay más páginas, el porcentaje es menor. Eso sí que lo puedo eliminar sin ningún problema, ¿no? Claro, ese caso lo vimos justamente en la formación de Turnitin. Sí, Podemos haber sido nosotros equivocarnos y subirlo como sí. depósito o que su conocido se lo haya subido como depósito. Ahí tienes que excluir la fuente de unir. Vale, Y vale, genial. entonces todo lo que te quede ya sí que sería excluyendo ese depósito suyo previo para que tener Vale, ya el reporte correcto. vale, estupendo. Nada, era eso. Mil gracias, Sara. Vale, nada, tío. Bueno, pues como os decía, ya vamos a entrar en materia de las autorizaciones, que estamos, venga a hablar de las autorizaciones, pero no hemos visto aún los modelos. Como os decía en el email, para grados vamos a tener un único modelo. La forma de diferenciarlo es que está en Excel. En cambio, en máster vamos a tener dos modelos y en este caso está en formato de Word. Los modelos de máster son diferentes, ya que uno hace referencia a los alumnos que cursen Red Projectum y el otro será el genérico para el resto de propuestas. Os los adjuntaré en el email y bien sean autorizaciones de grado o de máster, se deben de cargar en PDF. Luego vemos cómo lo registraríamos. Usaremos el mismo modelo, estemos en la convocatoria ordinaria o en la convocatoria extraordinaria. No haríamos distinción. Vale, vuestra autorización tendrá que ser lo más objetiva, completa y rigurosa posible. Es un documento que va a facilitar muchísima información esencial al tribunal. También tiene que estar correctamente cumplimentada y firmada por vuestra parte. Sobre el tipo de la firma, lo que más cómodo os resulte. Puede ser una firma autógrafa, vuestra firma digital o una firma electrónica, un escaneo, un recorte de vuestra firma. Aquí lo que menos tiempo tengáis que dedicarle, ¿vale? Lo que indicaba antes, no cuesta nada verificar que el archivo que hemos subido es el correcto. Es muy importante porque si no, cuando llegue a defensas, los compañeros del tribunal nos van a escribir para reclamaros vuestra autorización, ¿vale? Entonces, mejor, antes de que detengamos el proceso de defensa del alumno, vamos a asegurarnos de que lo que estamos dejando cargado es correcto. Aquí llegamos al punto de los datos personales del alumno. La autorización nos va a pedir unos datos del alumno, que es lo que comentábamos antes con la compañera, ¿no? Por lo general, si son individuales, no vais a tener problema. Sí que necesitaréis quizás ayuda para conseguir los datos en las grupales. Estos datos los vais a encontrar en el apartado Gestión de trabajo final. Recordad que es este en el que vamos a trabajar los depósitos, ¿vale? Pero ahora para obtener la información de los datos personales del alumno nos iremos a Gestión de solicitudes y filtraremos por el estudio que llevamos para buscar las solicitudes. Entonces, buscaríamos al alumno y en el apartado de respuesta es donde el alumno, cuando hizo hace ya bastantes meses su petición de línea de TFM, registró su nombre, sus apellidos, su DNI y su email. ¿Vale? Entonces, lo que os dejábamos anotado es que os recomendamos que vayáis trabajando en las autorizaciones de antemano para que luego no se os acumulen todos para el fin de semana que sean las correcciones. Entonces, aquellos alumnos que intuyáis que van a ser
autorizados, podéis ir completando este documento pues, con los datos personales del alumno. Obviamente el Turnitin, hasta que no recibáis el depósito, no podríais pasarlo. Y antes de comenzar con las autorizaciones, veo que hay, Esther, no sé si la mano era de antes o es de ahora. ¿Has dicho, Sara? Esther, No te- igual no- salido ya, ¿no? Igual es de antes, Sara, pero yo sí que tengo una pregunta. Ujú. Aprovecho. Sí, yo también. ¿Cuáles de esos datos de los alumnos son imprescindibles? Mira, aquí principalmente os va a pedir nombre del alumno, apellidos y DNI, email, teléfono y provincia. Email, teléfono y provincia. Os Email, ¿qué aparece en email? el propio modelo, Lo sé, ¿el de unir o el privado? Porque ellos ponen un email privado o ponen el de unir. Pues aquí tengo dudas. No sé si Rubí, tú sabrías, o Dulce, no sé si estabas por aquí también de anteriores convocatorias. Sí, son cualquiera de los dos correos y ahí me permito decir que todos los datos son indispensables porque cuando nos llega, cuando somos miembros del tribunal y estamos como estamos en la defensa del alumno, cuando rellenamos las actas, sí que tenemos que tomar estos datos para rellenar el acta. Entonces sí que sería importante rellenarlos todos de ser posible. Lo Em, dicho, si veis que os falta algún dato, da igual la hora que sea, mandadme un Teams diciendo necesito el email de este alumno o el teléfono de este alumno. Y yo en cuanto pueda, para mí es bastante cómodo localizar los datos de ese alumno, no me cuesta nada y os lo devuelvo, ¿vale? Pero sí que es cierto que mejor vamos a enviar la autorización correcta y completa, que no quizás por no preguntarme a mí, la mandemos sin esos datos y como veis, pues todo lo que reflejemos en la autorización tiene implicaciones, ¿no? De cara al tribunal. Entonces, cuanto más completa posible, mejor. Ok, entendido. Y otra pregunta que también están preguntando por aquí. Cuando tenemos estudiantes de Ecuador, de Colombia, ¿qué ponemos en provincia? Se pone Ecuador si no viene la provincia o el país si no viene la provincia, no O el importa. país. Sí. Vale. Ujú, Y sí. cuando son de España, por ejemplo, si yo tengo un estudiante en Segovia, hay que poner que es de Segovia. O basta Pues con poner que es de no, España. eso sí no es tan indispensable, podríamos poner España, pero bueno, que si ya tenemos el dato y si viene ahí que sea la provincia, Vale. pues ponemos la provincia. Ok, entendido. Venga, muchas gracias. Hola. Andoni, no sé si tenías también duda. Sí, Sara, que está prácticamente toda la jornada esperando a esta pregunta. Vamos a ver, por ajustar un poquito las nomenclaturas, ¿sí? Hablamos de grados, hablamos de posgrado, hablamos de trabajo fin de máster. Has presentado antes una plataforma que es Moodle y otra plataforma que tenemos, que es la plataforma más habitual de todos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 7 alumnos que están en la plataforma Moodle y otros 7 que están en normal. Y todos hablan, unos hablan de trabajo fin de estudio, trabajo fin de grado, trabajo fin no sé qué. Entonces, como tenía una duda con las autorizaciones, no he Ujú. podido rellenar hasta ahora ninguna porque no sabía cuál rellenar. Tal como has comentado ahora, supongo que en los 17 o en los 14 casos que tengo, todos tengo que rellenar el Excel, que es autorización grados. No tengo ningún trabajo que son de proyectos, proyecto ni nada de eso. Entonces, en todas las autorizaciones tengo que rellenar el documento de Excel. Vale, sí, voy a poneros un Sí, poco en contexto. En esta formación nos vale, hemos citado a directores de trabajo sí, final de estudio. Esa palabra sí, TFE engloba trabajo final de grado y trabajo final de máster, ¿vale? Para aquellos de máster, bueno, pues también tenemos otra convocatoria de máster que son 2 semanas, con inicio de 2 semanas posteriores. Entonces, eh, por no hacer 3 formaciones separadas, estamos sí. haciendo las que comparten inicios. Por eso hoy estáis tanto de grado como de máster. Luego, aparte, puede que estéis algunos directores de grado con estas fechas y que tengáis también máster con otras fechas de inicios, ¿vale? Entonces, por eso también un poco el utilizar la palabra trabajo final de estudios y con las capturas que os he hecho no os asustéis porque es cierto que aunque sean diferentes plataformas, Moodle o Canvas, dependiendo de si estáis en grados o en máster, las denominaciones son iguales o muy parecidas, ¿vale? Entonces, tenemos algunas capturas, pero por no tener
presentando las dos versiones porque, como os digo, es muy semejante. Entonces, en tu caso, Andoni, tenías solo estudios de grado. Por lo tanto, lo que ahora vamos a ver de los modelos de autorización de máster, bien sea Red Projectum o normal, no te afectaría, ¿vale? Vale, entonces todos son en Excel. El de Word no En lo tu es. caso, que solo llevas Word, perdón, solo llevas grados, te vas a centrar en el Excel. De esta parte te olvidas. Vale, En otra convocatoria, si te asignan dirección de trabajos finales de máster, bueno, pues volverás a vale, repetir la vale, formación y ahí correcto. ya sí que tendrías que estar atento a la parte de máster. Pero es que puede que estéis directores que llevéis de grados y de máster a la vez. Vale, Entonces, vale, correcto. ahora, por ejemplo, la que yo os estoy compartiendo sería la de máster. Estaba mirando el chat también para ver si había alguna consulta. Sobre la presentación de la defensa, vale, no sé si justo había respondido ahora Dulce. Yo No, tengo no una duda. ¿Sí? Tengo dos alumnos, bueno, pues que seguramente se matricularon estando en España, pero ambos actualmente están fuera de España, uno en Dubái. En ese caso, pongo igual España, ¿verdad? Yo entiendo que sí, que es la provincia de la nacionalidad del alumno. Corrígeme si no, Dulce, que tú como experta también en tribunales. Perdón, pero estaba contestando el correo y no, mensaje y no escuché la pregunta. Sí, si es un alumno con nacionalidad de España, pero que actualmente no reside en España, que está en otro país, en Ujú. provincia habría que poner el de su nacionalidad, entiendo, ¿no? La verdad no sé. Yo creo que lo ponen precisamente para cuando se arman los horarios de tribunales, como para saber a qué uso horario pertenece. Entonces, yo sí que pondría, si el alumno en su hoja en la ficha que rellena en un principio cuando escoge la línea de trabajo, pone ahí Dubai, pues que se ponga Dubai. Yo creo que se hace que esta información tiene que ver, la usa tribunales para las defensas, para los usos horarios. Ujú. Sí Si no, creo que también se es me ocurre que en caso importante. de duda podemos poner las dos. Podemos poner su También. nacionalidad, pero entre paréntesis, actualmente Dubái. Y luego ya, pues, de cara a la defensa, que tomen la referencia que ellos necesiten. Sí, Vale, gracias. sí. Nada, a ti. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a comenzar ya viendo los modelos. Voy a salirme incluso de la presentación porque quiero verlo con vosotros tal y como lo vais a tener en los documentos que yo os voy a mandar desde el email, ¿no? Entonces quiero abrirme como tal mi carpeta y vamos a empezar por la de máster, que era la que tenía en pantalla, ¿eh? No es por nada, así que a los de grados voy a hacer esperar un poco. Esto afectaría a aquellos directores que tengan alumnos que están cursando un posgrado, un máster de nuestra facultad. Voy a abrir primero el modelo simple, es decir, el que no aplica la línea de Red Projectum, porque luego vais a ver que es que el de Red Projectum es el mismo, salvo con el pequeño matiz de la indicación de esa línea. A ver qué me está abriendo, pero creo que al compartir, vale. Sara, perdona que interrumpa. ¿Cuánto estimas que dure? Porque tengo que mover una reunión que tenía ahora a las 5. Pues no lo sé, de todas ¿Media hora formas, más? puede ser, sí. De todas Vale. formas, si no, como luego está grabada, pues te Ya, dejaríamos. pero es que es un mes complicado y prefiero verlo ahora. No, luego Vale. no me da tiempo a la grabación. Vale, pues no, sí que os pido que quizás la ronda de preguntas la dejemos para el final, ¿vale? Porque como os digo, quizás muchas de vuestras dudas se resuelvan en lo que quedan de presentaciones y así conseguimos también un poco dinamizar más la sesión, que si no vais a acabar hartos de mí esta tarde. Vale, como os decía, comenzamos con la autorización de máster, ¿vale? Aquí tenemos la autorización de posgrados simple. Nos pedirá la titulación, es decir, en qué máster está matriculado el alumno. Modalidad, si es grupal o si es No, individual. no estás presentando, ¿puede ser? Vemos solo la carpeta, Sara, Ay, no el Excel. pues a ver,
Os vuelvo a compartir de nuevo porque sí que me Sí, aparece la tienes que dejar pantalla. de compartir y compartir el Excel. Ahí estás. A ver. Y compartir. A ver. Ahí lo tengo que El seleccionar. documento de Excel que has abierto ahora. Vale. Eso Vale, es. estoy en el de Word, ¿vale? Porque estábamos Ah, en vale. Master. ¿Ahora os aparece? Ahora sí. Vale, Sí, sí. perdón. Tendríamos la titulación, voy a ir por orden, ¿vale? Según lo que os va a ir apareciendo en el modelo de autorización. Titulación, máster en el que está matriculado el alumno. Modalidad, ¿qué es? ¿Grupal o individual? No hace falta que indiquéis si es grupal de 2 o si es grupal de 3. Tipología, si es académico o profesional. Aquí, en caso de duda sobre la tipología, quien mejor os va a poder orientar es el coordinador académico de la titulación, ¿vale? Se lo consultáis y os indica qué es lo que tendréis que dejar reflejado. El título del trabajo del alumno. Punto número 5, tema estrella, el porcentaje de Turnitin. Aquí tenéis que indicar el porcentaje de Turnitin en base al cual estáis autorizando un alumno. Es decir, si yo tengo un alumno que el depósito que me entrega lo cargo en Turnitin y me da un 40%, yo aquí no voy a poner 40%, porque si no estaríais diciendo que estáis autorizando un Turnitin del 40%. Pondréis el real, 20%. Pero ¿qué pasa? Que ese matiz hay que dejarlo definido en la parte inferior, ¿vale? Lo dejamos anotado en otras observaciones para que quede constancia que el depósito en Turnitin de primera refleja un 40, pero que excluyendo los filtros de unir o aplicando algún filtro baja al 20%. Datos del director o de los directores, vuestros apellidos y vuestro nombre, los datos del alumno con los apartados que estábamos viendo antes. Aquí tendríamos que reflejar si es grupal los tres alumnos, Dulce, o si es grupal, sí, ¿no? Perdón, sí. Si estamos De hecho, ante un grupal, la información de ahí sí va completa, pero luego hay que subir uno por alumno, es decir, una autorización por alumno. Pero ahí sí, claro, estamos hablando de los que están trabajando en el grupo y se pone toda la información. Y esto se repite en cada una de las hojas de autorización de cada alumno. Pero luego ya subimos una en individual, ¿vale? Una eso por es. cada alumno. Vale, entonces aquí en datos del alumno tenemos que reflejar tantos como miembros tenga el trabajo. Si es individual, solo se completaría alumno 1 y si es grupal, completaríamos 1 y 2 o 1, 2 y 3. Luego entraríamos a valorar en esta tabla marcando del 1 al 4 el grado de cumplimiento de los objetivos del alumno en base a la estructura y al contenido. Y luego, finalmente, también nos pide indicar en una escala del 1 al 10 el grado de dedicación del alumno, los cumplimientos de los plazos y de asimilación o de aprendizaje. Si le habéis hecho al alumno algunas indicaciones, algunas recomendaciones, pero aún así el alumno no lo ha trabajado, no lo ha mejorado en este depósito, también tendréis que indicarlas de cara al tribunal. Lo que habíamos comentado antes, en otras observaciones reflejamos, por ejemplo, de Turnitin o cualquier información adicional que consideréis relevante para el tribunal. Ciudad desde la que firmáis la autorización, la fecha, nombre, apellidos y la firma, que era el campo que estábamos viendo antes. Yo aquí, perdón, si me lo permite, Sara, quiero hacer como una invitación a todos los directores que están aquí, de que sean, como Sara lo dijo hace unos momentos, que sean muy objetivos y que por favor quienes tienen muchos grupos o alumnos dirigiendo sus trabajos, no hagan copy-paste de las hojas de autorización, porque nos ha pasado en los tribunales que los profesores luego se hacen un lío, los directores, y suben una por otra, o hay muchas que tienen exactamente la misma información con el nombre del alumno distinto. Es decir, que si yo, Dulce, por ejemplo, imagínense que tengo 5 alumnos que tengo en el máster en individual, resulta que nada más hago una hoja de autorización y cambio los nombres. Y luego ya a todos les pongo lo máximo, la máxima evaluación. Y eso nos crea muchos problemas también en el tribunal, porque claro, nos topamos primero
con un trabajo que a lo mejor no es muy bueno, de todo el bueno, y ustedes están valorando ese trabajo como muy bueno. Entonces yo aquí les pedimos, entendemos que cada quien obviamente es como un padre para los alumnos tutoreados o dirigidos, y que sabemos que a lo mejor han hecho su mejor esfuerzo y demás, pero no seamos tan benevolentes, seamos muy objetivos con esa evaluación. Entonces, si me pones la hoja, Sara, si eres tan amable, la que hayas Sí, puesto la hoja de autorización, entonces, cuando hay que evaluar o hay que ponderar o hay que poner ahí el tic de cómo estamos evaluando, sean muy rigurosos con cada alumno, y a cada alumno evidentemente tendrá pues una valoración distinta, ¿no? A menos que la hayan trabajado muy, muy bien. Eso por un lado, y por otro la información, hay que tener mucho cuidado que sea la del alumno, porque como les digo, a veces nos topamos cuando ya les tocará a ustedes formar parte de tribunales, entonces cuando nos toca un alumno que tiene una valoración súper alta, pero que el trabajo cuando lo revisamos los miembros del tribunal es muy malo, bueno, pues ahí, claro, hay choques fuertes. Eso por un lado, y por otro, que la información de los alumnos está repetida, no está cambiada, no está actualizada porque hicieron copy-paste. Entonces, bueno, la verdad es que luego nos hacen, nos volvemos locos y estamos ahí preguntando a Sara mucha información para poder salvar esto. Y también no se hagan un lío los que están dirigiendo trabajos de grados y de posgrados. Entendemos que es un poco complicado, pero los de grados también, acordarse, primero hacemos o hagan uno para no hacerse de lío, hagan los de grados, utilicen el Excel, porque en los de grados ustedes tienen que evaluar, ¿vale? Porque luego nos pasa también que en grados suben esta evaluación de posgrados y también nos arman un lío tremendo en el momento de estar en la defensa, a los que somos a veces tribunales. Entonces, yo sé que es complicado y que a veces estamos en diferentes grados, en posgrados, y que puede ser bastante lioso para todos, pero intenten hacer, por un lado, los de posgrados, alumno por alumno, ser muy objetivos con la evaluación, y por otro lado, los de posgrados, perdón, los de grados con alumno por alumno, poner la evaluación y ser, se los rogamos, muy objetivos con la valoración de los alumnos. Dulce, una pregunta. Tú que has estado o sí, que estás en las defensas. Las defensas en equipo, o sea, efectivamente sí se hacen en equipo, pues. Sí, 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 sí. O Sí, sea, sí, no es que agarren de manera individual a todo el equipo. O sea, uno y uno y uno. no, 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 los alumnos se organizan y exponen, Cada uno dependiendo defiende de lo si es suyo. grado o posgrado, exacto. Ujú. Bueno, sí, cada uno lo suyo, ellos se organizan y cada uno lo suyo. O también parte de las instrucciones como miembros del tribunal es que nosotros también les podemos hacer preguntas a cada uno de los miembros, a los alumnos, dirigidas, preguntas dirigidas, ¿no? También para monitorear que todos los alumnos hayan trabajado, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, por nada. Gracias. Bueno, Dulce, aprovechando que me habías pedido compartir, no sé si lo estáis viendo, he cambiado para poder ir avanzando y ahora os estaba enseñando la autorización de máster, en este caso para Red Projectum. Como veis, es semejante a la normal, pero en el punto número 5 se indica que debemos completar el proyecto de Red Projectum que han seleccionado los alumnos, ¿vale? En tipología ya queda definido que es Red Projectum en el punto número 3, pero luego los criterios de evaluación son exactamente iguales que los campos que hemos visto en el otro de máster, ¿vale? Así que hasta aquí serían las autorizaciones de máster. Os voy a compartir ahora la de grados, que es la que va en Excel. Perdón, no he comentado que una vez que tengamos cumplimentado el Word, tenemos que guardarlo como PDF con nuestra firma y es el PDF el que subiremos. Como decía Dulce, nos guardaremos tantos PDFs como alumnos tenga el grupo, ¿vale? Es decir, hay que cargar una autorización por cada alumno. Esa autorización va a ser personalizada y enfocada también a cada miembro del grupo. Bueno, y aprovechando en lo que carga Sara, también comentarles que cuando suban la autorización, ya ven que tenemos 3 días hábiles,
no tardarnos más de esos 3 días hábiles, porque si nos tardamos un día más, mandamos a ese alumno a la defensa de extraordinaria. Me explico. Si el alumno deposita el 16 de julio, nosotros como directores tenemos que subir a más tardar la hoja de autorización el 21 de julio, ¿vale? Si nosotros mandamos por error, se nos olvida, pasa algo, qué sé yo, el 22 de julio subimos esa hoja de autorización, evidentemente Sara nos tendrá que ayudar porque también el espacio se cierra para nosotros. Entonces, esto quiere decir que estamos mandando, ya por un día más, estamos mandando a los alumnos a defensa de extraordinaria, no de ordinaria. Los alumnos que depositan en ordinaria están defendiendo en torno a octubre y los de extraordinaria están defendiendo en torno a noviembre. ¿Vale? Entonces, por un día que nos retrasemos nosotros como directores en subir la hoja de autorización, hacemos que el alumno defienda en extraordinaria. Entonces, también hay cuidar los tiempos para nosotros también. Gracias, Sara. Nada, a ti, Dulce. Bueno, pues ahora ya os estoy compartiendo lo que sería el Excel con la autorización de grados. Como veis, hay varias pestañas. Principalmente vamos a trabajar en 2 de ellas, otras 2 son informativas. Las informativas serían las instrucciones de la autorización, que aquí vais a encontrar información adicional, y las instrucciones de la rúbrica. Pero nosotros lo que vamos a trabajar principalmente es la autorización. Como veis, en la cabecera nos va a pedir los datos del alumno, semejante a lo que nos pedía el modelo de máster, ¿vale? Apellidos, nombre, dirección de email, DNI, si es trabajo grupal o individual, quiénes son los componentes del grupo, los datos del director, el título del trabajo y, bueno, pues unas pequeñas observaciones. Y después nos aparece una rúbrica, ¿vale? Para completar esta rúbrica no lo vamos a hacer desde aquí, sino que nos vamos a ir a la pestañita que indica rúbrica, ¿vale? Aquí, a través de un desplegable, lo que haremos será ir evaluando el nivel de adquisición del alumno, es decir, nivel 1 sería lo más bajo, un suspenso, y nivel 5 si es que el alumno lo cumple de forma excelente. Iríamos completando los campos, como veis, lo voy a ir marcando. Y en autorización antes nos aparecía por defecto todo con nivel 1, pero como veis ya me está adaptando la puntuación a lo que yo estoy seleccionando en la hoja de rúbrica. ¿Vale? No voy a seguir, pero como veis, según voy cambiando en la otra hoja el nivel de adquisición, aquí he marcado un 4, aquí un 3, nos va ajustando la puntuación, obteniendo finalmente la calificación. Vosotros lo que evaluaréis será la parte de estructura y la parte de contenido, ¿vale? En la parte inferior, muy importante, es donde nos pide vuestros datos con la autorización para poder firmar. Y una vez que ya lo tengamos cumplimentado, nos lo guardaríamos. Esta hoja es la que tenemos que convertir a PDF y este PDF sería el documento que nosotros vayamos a subir para autorizar al alumno de grado. Voy a volver a dejarlo todo en el nivel 1. Aquí lo que os recomiendo es que siempre trabajéis con una autorización base y que luego lo vayáis adaptando. Lo mismo, guardáis un PDF por cada alumno del equipo y es lo que tendréis que subir. No sé si con esta autorización de grados hay alguna duda. ¿No? Bueno, pues continúo con la presentación porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido hacer el borrador, el archivo de la autorización, pero ese archivo, como vamos a ver, es el que nosotros vamos a tener que devolver en la plataforma. Como veíamos antes, todo lo vamos a gestionar desde el apartado Gestión de trabajo final. ¿Estáis viendo ahora la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Antes, en acceso a la solicitud era para consultar los datos personales de los alumnos, pero en gestión de depósitos es donde ya vamos a entrar en materia de autorizaciones de los depósitos. Como hasta ahora, como habéis hecho, podéis filtrar por aula o directamente por el estudiante. Aquí
tened paciencia porque es bastante sensible, entonces mucho cuidado con las tildes, con nombres compuestos, ¿vale? O sea, porque puede que nos aparezca, pero sí que el alumno haya hecho el depósito. Entonces, si no, lo mejor filtrar por aula para que os muestre todos los alumnos que han depositado de vuestra aula. O si un alumno os ha dicho que ha depositado, bueno, pues aseguraros de escribir el nombre correctamente. Y buscaríamos el alumno que es. Aquí, como podéis ver, nos da toda la información de cuándo ha hecho el depósito el alumno, el título que le ha otorgado y nos aparece la opción de descargar archivo. Lo que os decía, aquí estaremos recibiendo el depósito final del estudiante. Este archivo que vamos a descargar de aquí es el que por última vez cargaremos en Turnitin y sobre el que daremos ese feedback con ese porcentaje. Puede que el alumno se haya equivocado. Entonces, por eso es muy importante no dar por hecho que lo que ha cargado es el documento correcto, sino que tenemos que chequearlo, revisarlo y analizarlo. ¿Vale? Abajo también nos aparece la sede que el alumno ha seleccionado de cara a su depósito. Y bueno, como veis, abajo aparecen las opciones de autorizar, no autorizar o permitir reenvío. Para aquellos alumnos con trabajos grupales, ¿vale? Lo que veíamos antes, vais a recibir un depósito porque los alumnos han trabajado en un único documento, pero vosotros sí que tendréis que cargar tantas autorizaciones como alumnos tenga el equipo. Si son grupales de diferentes aulas, diferentes segmentos, los que veíamos al principio de la sesión, bueno, pues en ese caso sí que recibiréis como tal 2 trabajos, pero deben ser iguales. Solo podemos autorizar los grupales que estén en estado pendiente de decisión, ¿vale? Porque hay algunos que se quedan en pendiente de sede. Esto nos avisa de que dentro del grupo no todos han confirmado la sede en la que tienen que defender. Entonces, hasta que no finalicen ellos el proceso correctamente, nos va a llegar a vosotros el aviso o la opción de poder autorizar. A la hora de autorizar, pues como veis es muy sencillo, os va a pedir que carguéis el documento, tendréis que subir uno en cada línea del estudiante, aquí vemos un ejemplo para un alumno simple, pero bueno, si fuera un grupal de 3, pues os aparecerían las 3 líneas de los 3 estudiantes y a cada una le asignaréis el PDF de vuestra autorización. Si por lo que fuera os equivocáis, podéis pinchar en el botón de eliminar autorización. Vale, si nos damos cuenta después de revisar el depósito que lo que hemos subido, perdón, que lo que ha subido el alumno está equivocado, podemos darle a permitir reenvío y después a confirmar permitir reenvío. Esto tiene que ser siempre antes de autorizar, es decir, si le dais el OK al predepósito de un alumno, lo carga, pero sin querer os ha subido una versión que no era la final. Pues como estamos dentro del plazo, podemos darle esa opción para que nos lo envíe de nuevo. Y si, también os podéis equivocar vosotros y sin querer autorizar un trabajo que no queréis autorizarlo aún porque lo que queríais era permitir reenvío o hacer cualquier otra gestión. Me tenéis que avisar para ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Gestionaremos la no autorización de un depósito, si es el caso de un alumno al que hizo el predepósito o que no hemos sabido nada de él y de repente, bueno, pues ha hecho esta gestión, pero su trabajo no está apto para una defensa. Seleccionaremos no autorizar y os va a pedir que reflejéis un pequeño comentario indicando el motivo por el cual se rechaza. Bueno, pues como hemos visto antes, ¿no? Porque es un alumno al que no le habéis dado el OK o sobrepasa por Turnitin o el alumno ha depositado sin querer porque realmente quiere ir a extraordinaria, todo eso también tiene que quedar reflejado. Es decir, no podemos dejar como pendiente de decisión ningún depósito. Tiene que pasar o bien al estado de autorizado o a no autorizado, pero no se podría quedar pendiente. Perdón, que no estaba revisando el chat. No sé si habéis ido preguntando algo del proceso final. Y bueno, como veis, podéis filtrar también a su vez por estados, por estudiantes, por aulas, esto lo que más cómodo os resulte, pero sobre todo muy importante para que no se nos quede pendiente ningún alumno, ¿vale?
Aquí os resumo los estados que tenemos. Como hemos dicho, pendiente de decisión. El alumno hace el depósito, pero nosotros tenemos pendiente autorizarlo o, en su defecto, rechazarlo. Pendiente de sedes, solo lo aplicamos a grupales cuando falta por confirmar, por aceptar ese depósito a alguno de los alumnos. En este estado no podréis autorizarlo, tendréis que dar aviso a los alumnos o al mentor para que nos ayude a agilizarlo y que lo puedan corregir. Autorizado, pues será así como nos encontremos la mayoría de los depósitos. Una vez que ya cargáis este archivo, esta autorización, bueno, pues quedará depositado y pendiente para defensa. Y no autorizado, pues será el estado en el que quedarán aquellos depósitos que habéis rechazado. Vale, como recordatorio, siempre que estemos dentro del plazo del depósito o justo ese mismo día, podemos permitir el reenvío del alumno. Pero si el plazo del depósito ya ha vencido, por mucho que le deis a permitir reenvío, el estudiante tiene bloqueado, tiene cerrado el acceso al depósito y no va a poder cargar una nueva versión. Si sucediera esto y lo necesitarais, bueno, pues nos contactáis a mí y al coordinador académico y vemos cómo gestionarlo, pero solo entendemos que para casos excepcionales, ¿vale? Ya que será el coordinador académico el que deba autorizarlo. Eh, Recordamos el plazo y las autorizaciones como máximo subidas el tercer día hábil, que ya hemos visto antes en las fechas, tanto para ordinaria como para extraordinaria, y lo que nos decía Dulce, ¿no? Que al final el no subir esta autorización en plazo, pues bueno, puede tener problemas y retrasos con la defensa del estudiante, que él por su parte sí que ha cumplido en plazo la entrega del depósito. Trabajos grupales, recordemos, tendremos un espacio para subir una autorización por cada alumno y las autorizaciones, estos PDFs, deben llevar el nombre de cada estudiante, porque si intentáis subir el mismo archivo en PDF con la misma denominación o muy parecida para las 3 autorizaciones o 2, suele dar error, ¿vale? Por eso lo mejor es que lo registremos con el nombre del estudiante para que así no se produzca este conflicto. Es el representante del equipo quien debe subir el depósito, ¿vale? También tenerlo en cuenta. Si os dice un alumno que le está dando incidencia a la hora de subir su depósito y se trata de un grupal, preguntadle, ¿eres tú el portavoz de tu equipo? Porque si no lo eres, no puedes subirlo. Tienes que hablar con el portavoz para que él lo gestione. Y tú, como miembro de ese equipo, una vez que lo gestione, tendrás que confirmar la sede. Si detectáis que algún grupo ha causado baja o algún alumno, grupos que se han disuelto, que han tenido conflictos, avisadnos también para dejarlo bien revisado y gestionado en la plataforma, ya que si fuera un grupo de 3 y por ejemplo uno de ellos se ha salido del grupo, su depósito se va a quedar como pendiente porque va a estar a la espera del tercer alumno. Y claro, el tercer alumno en Discordia no va a aparecer porque ya no forma parte de ese equipo para autorizar el depósito, ¿vale? Entonces, muy importante, antes de que llegue la fecha, y bueno, cuanto antes lo sepáis, avisadnos. Por último, simplemente deciros que las dudas, mejor cualquier duda, consultarme, que es preferible que preguntéis antes de que dejemos algo incompleto o mal hecho y sobre todo que perjudiquemos en plazos de cara a la defensa del alumno, ¿vale? Ángel, que veo que habías levantado la mano. Sí, Sara, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Una cosilla solo. Cuando tenemos estudiantes, como decías tú, en aulas, por ejemplo, yo tengo grupos de equipos de 3 y cada estudiante está en un aula diferente. Pues Ahí tienes un cómo se caso ideal. maneja. Sí, es un poco locura. O sea, Entonces, tienes un ¿cómo grupal de manejas lo 3 de... Y cada uno está en en 400 tres joven, el otro enlaces. está en executive y el otro en no sé qué, ¿no? Pues es curioso, pero Entonces, lo vas a gestionar como individuales, porque como individuales, ¿verdad? cada uno de ellos te va a hacer su entrega y Eso tú vas a es. devolverle, o sea, vas a recibir un depósito y devolver una autorización. Si fuera un Vale. grupo de 3 normal, recibirías un depósito y 3 autorizaciones dentro del mismo depósito, ¿no? Pero aquí vas a recibir 3 depósitos, uno en cada aula, y tiene que ser el mismo documento, es decir, no sirve que Sí, cada alumno te mande un archivo diferente. eso es. Pero no se me va a quedar bloqueado porque uno del grupo ya haya depositado y el otro todavía no, ¿no? No, en Vale, ese caso, por ejemplo, la incidencia dependiente de sedes nunca te va a salir porque están en diferentes aulas, es decir, la plataforma no está identificando qué hace en grupo.
Vale, ok, Vale, por eso entendido. hay que Muchas tenerlo gracias, muy Sara. controlados en el radar porque no nos va a saltar la Sí, incidencia. O sea, yo sí que filtraré también, pues si voy detectando los pendientes de sede, sobre todo para pedir ayuda a mentorías, pero ese caso yo no lo detectaría porque no me sé todos los grupales de todos los máster, ni mucho menos estos casos así más complejos. Entonces, vosotros que sí que sabéis, ¿no? O tenéis sí. más idea de cuáles son estos grupales un poco conflictivos, sí que tenemos que estar pendientes porque al final a la hora de autorizarles, pues sí que lo ideal es autorizarles a la vez, ¿no? Porque si no al final Sí. uno te lo hace un día otro, o sea, tratarles un Yo poco intento, en la yo intento práctica como un escribirles y grupo. decirles depositar, pero depositar todos hoy, por favor, y Eso es. chequeo por si alguno Sí. falta. ¿Ok? No hace falta que sea Vale, en el mismo gracias, Sara. segundo, que estén con el clic a la Pero vez sí, todos, pero sí, sí, está porque es más claro. que nada también para tu organización, porque si no, igual recibes uno, te pones a gestionarlo, Sí, pero sí, igual es mejor esperar la autorización para que lo reciban los 3 completos a la vez. perfecto. Muchas gracias, Sara. Nada, a ti. Estoy viendo la duda de Jordi. Sí, Turnitin hay que pasarlo tanto en el predepósito como en el depósito. Es lo que os decía, en el predepósito os puede dar una versión y aunque vosotros le digáis, está perfecto, súbeme este archivo tal y como está en depósito, hacedme caso que hay alumnos que igual quieren hacer una mejora de última hora y que no hay tiempo para que vosotros le deis el ok a esa mejora y arriesgan, lo incluyen y no os dicen nada. Vale, tened en cuenta que tiene que quedar igual. El depósito que vosotros vais a recibir del alumno es el que el tribunal va a subir a Turnitin. Por eso, pues el incordio de tener que repetirlo, ¿no? Pero es porque no podemos confiar 100% en que los alumnos nos entreguen lo mismo. Y seguramente pues algún cambio puede que hagan. Que la mayoría os va a dar el mismo porcentaje de Turnitin, ¿eh? Pero bueno, así también nos quedamos todos más tranquilos. Bueno, pues por mi parte eso es todo. No sé si ha quedado alguna duda para que veamos a última hora, algo que queráis Una compartir. pregunta, Sara, por el tema de grado. ¿Subimos el PDF o el Excel? Es que no te he escuchado bien El cuando el PDF, PDF, ¿verdad? siempre en PDF. Bien, el Word de máster o el Excel de grados, siempre lo que subís como autorización es en PDF. Bueno, pues nada, por mi parte lo dicho, eso es todo. Cualquier duda vamos hablando. Seguro que surge pues algún caso un poco conflictivo, casos de última hora, nervios de última hora, en la medida de lo posible. Intentad tranquilizar a los alumnos, que bueno, pues de la mano de vuestros coordinadores académicos revisaremos las casuísticas, bueno, pues las situaciones de cada alumno. Y nada, iremos hablando. Yo también chequearé un poco las correcciones para que no se nos quede ninguna pendiente de cara a agosto y cualquier cosa, pues lo dicho, estamos en contacto, ¿vale? Perdón porque siempre os cito para una hora y al final se acaba alargando, pero yo lo entiendo, son muchas dudas y bueno, parece que aunque algunos o la mayoría ya sois repetidores, pues bueno, parece mentira, pero es que de una convocatoria a otra al final también de no practicarlo, pues hay cosas que se nos olvidan. Así que lo dicho, mil gracias y estamos en contacto, ¿vale? Buena tarde. Gracias, Un Sara. abrazo. Chao. Adiós. Gracias, Sara. Adiós. Buenas tardes. Gracias, Sara. Gracias, Un Sara. abrazo. Buen día, que Chao, estés muy adiós. bien. Adiós. Adiós, adiós.